Hola amigos, hoy quería hablarles de un lugar a donde uno puede hacer realidad un sueño que seguramente muchos de nosotros tendremos, que es conocer el mundo de Jurassic Park. E increíblemente este lugar está en China. Esta historia la podemos ubicar en Zigong, una ciudad china de la provincia de Sichuan, conocida como el mundo de los dinosaurios. Los hallazgos de fósiles de dinosaurios que habitaron el planeta hace millones de años ayudaron a que esta zona del gigante asiático centre su oferta cultural y empresarial en los protagonistas de la saga Jurassic Park. Si hay un lugar que te pueda transportar hasta la isla Nublar, ese es Zigong. Para los habitantes de esta ciudad no es nada extraño que los dinosaurios formen parte de su rutina, así como sus museos y parques temáticos. Jurassic Park, desde las primeras películas hasta la serie Jurassic World, Campamento Cretácico, es para ellos más que una película, es la versión de ciencia ficción de muchos aspectos de su vida diaria. En Zigong, los dinosaurios despiertan el entusiasmo de los niños por la exploración. Aprendemos de ellos al mismo tiempo que sabemos que hay más cosas en la Tierra que desconocemos, dijo un habitante de la ciudad. Este lugar se convirtió en uno de los epicentros de la historia de los dinosaurios desde los años 70, cuando un grupo de trabajadores de una empresa de gas encontraron por accidente, a pocos kilómetros de Zigong, 8.000 piezas fósiles de dinosaurios. El hallazgo de la formación Dayanpu se convirtió en uno de los más importantes para la paleontología y dio pie a que la ciudad se convirtiera en un archivo histórico de dinosaurios. Pocos años después, se inauguró el Museo de Dinosaurios de Zigong, el primer museo de dinosaurios especializado de Asia. Por ejemplo, aquí encontramos una empresa que se ocupa de producir réplicas de los dinosaurios, réplicas animatrónicas. Este lugar tiene unas instalaciones de más de 6.000 metros cuadrados y un equipo de 55 ingenieros. La mayoría de los clientes son dueños de parques de atracciones, museos o centros de juego o educativos para niños que compran los dinosaurios animatrónicos para sus instalaciones. Jurassic Park es una de las sagas más reconocidas desde que se estrenó en el año 1993 y también una de las más taquilleras. A pesar de que en ese momento Zigong ya era uno de los lugares más reconocidos dentro de la paleontología, las películas fueron una inspiración, ya que desde entonces comenzaron a producir cosas que tienen que ver con los dinosaurios, como huevos de dinosaurios, nidos de dinosaurios, bebés de dinosaurios y otros. La fama de los dinosaurios obviamente comenzó antes de 1993. Desde su definición como dinosauria por Richard Owen en 1842, los dinosaurios siempre han sido muy populares y han desatado la imaginación del público. Sin embargo, las películas como Jurassic Park los trajeron de nuevo a la primera página de los medios y de la popularidad. Esto sin duda es muy positivo para el campo de la paleontología, ya que atrae el público a los museos, conferencias y eventos de divulgación, generando nuevas vocaciones. A pesar de que es difícil cuantificar si esta saga motivó a más gente a estudiar paleontología, obviamente muchos de ellos son fans de las películas y esto les ha influenciado a la hora de escoger su carrera profesional. Puede parecer que Jurassic Park muestra una cara poco realista acerca de la paleontología, pero más allá de la ciencia ficción, esta producción se sustenta en descubrimientos reales. La primera película mostraba muchos de los descubrimientos que se habían hecho durante los años 80 y 90, como que algunos dinosaurios vivían en manadas, y el resto de las películas cuenta con asesores paleontológicos de primer nivel y muestran detalles anatómicos muy precisos y acertados. También obviamente hay elementos de ficción, como el sacar sangre de un mosquito preservado en ámbar y otras incorrecciones. Lo más importante es que la saga consiguió poner a los dinosaurios en un primer plano y va a seguir haciéndolo si las próximas producciones siguen teniendo el mismo éxito en el público. Pero detrás hay mucho más que un rodaje y un logro taquillero. Después del estreno de las primeras películas en los años 90,
se creó la Jurassic Foundation, cuya exposición sobre dinosaurios logró recaudar fondos para investigaciones paleontológicas. Esfuerzos como este han ayudado a innovar dentro del sector de la exploración. Las nuevas tecnologías han ayudado recientemente a elaborar modelos 3D para examinar la estructura interna de los fósiles, también la aplicación de técnicas biomédicas como la inmunofluorescencia permitió determinar la presencia de melanosomas preservados en plumas fosilizadas de dinosaurios y deducir su color. Quiero contarles que la formación Dayanpu es una formación de rocas del Jurásico medio a superior en China, conocida por la gran cantidad de dinosaurios que fueron excavados en el área. Ha brindado principalmente saurópodos, pero también han aparecido otros tipos como terópodos y estegosaurios. En total, más de 8.000 piezas de huesos, cerca de 40 toneladas, fueron recobradas en el área. Este sitio fue conocido en la década de 1970, cuando la compañía china de gas encontró a Gasosaurus. Este fue el primero de los muchos dinosaurios encontrados en la región. La mayoría de los especímenes se encuentra en el Museo de los Dinosaurios de Zhejiang, que fue creado a mediados de la década de 1980. A pesar de ser actualmente una frecuente mina de dinosaurios, la formación Dayanpu fue una vez un bosque enorme. Evidencia de esto se ha encontrado junto a los dinosaurios bajo la forma de madera fosilizada. Paleontólogos especulan que en el área también había un lago que era alimentado por un río grande. Los restos de los dinosaurios fueron barridos hacia el lago por millones de años, explicando los centenares de especímenes que fueron encontrados juntos. Los paleontólogos fecharon esta formación aproximadamente de 168 a 161 millones de años. El principal paleontólogo que hizo la mayor contribución a la formación es Dong Ximing, que desde 1975 efectuó el estudio de las rocas y de los fósiles que se fueron quitando del área. Este sitio fue demolido para hacer instalaciones de un campo de gas natural y un estacionamiento de vehículos cuando Ximing llegó por primera vez al área. Allí encontró fragmentos numerosos de huesos que estaban expuestos. Sin embargo, estos especímenes estaban dañados debido a las niveladoras en el área y había poca posibilidad de cerrar el área porque el Estado había invertido millones de dólares en el lugar. No fue hasta 1985 que el gobierno finalmente acordó cerrar la construcción del lugar y para ese entonces Ximing y su equipo habían excavado ya a más de 100 dinosaurios diferentes, incluyendo varios cráneos raros de saurópodos. Uno de los dinosaurios encontrados aquí es Dayanpusaurus. Además de los dinosaurios, hay otros hallazgos de vida extintas, como por ejemplo peces, anfibios, tortugas, reptiles marinos como cocodrilos, también pterosaurios, también un laberintodonte y numerosas huellas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre este parque jurásico que está ubicado en China. Si les gustó la información, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.